para que podamos tener esperanza, para que podamos tener confianza y sobre todo para que estemos seguros que nosotros seremos arrebatados cuando el Señor Jesucristo regrese. Estamos ahí, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estamos terminando el capítulo. Estuvimos viendo en la palabra lo que el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, nos enseña acerca de los últimos tiempos de la iglesia en la tierra, y donde menciona por primera vez así con una claridad esa palabra de que seremos arrebatados. Y estudiamos allá en capítulo 25 de Mateo, donde Jesús habla de que uno será tomado y otro será dejado. Estudiamos las parábolas, la del siervo malo y la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, también en el contexto de este acontecimiento del regreso de Jesús y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Puedes ponerle en la gráfica? Esta gráfica es el mapa de los tiempos que estamos estudiando y todavía estamos ahí escudriñando acerca del arrebatamiento que sucede justamente después de las señales que el mismo Jesucristo menciona que sucederán como previas al final o como principio de dolores. Y también encontramos en el contexto de ese Mateo 24 y Mateo 25 la mención al arrebatamiento. Estamos estudiando 1 Tesalonicenses y hasta este momento las referencias que hemos leído en Mateo y las referencias que hemos leído en Tesalonicenses hasta ahorita, y no sé si usted esté de acuerdo, y si no, más adelante usted podrá compartirlo. Hasta ahorita la Escritura nos ha confirmado que el arrebatamiento ocurre justamente donde está en nuestro mapa, después de las señales previas al fin y justo antes de la gran tribulación. Vamos a ver, y espero nos alcance el tiempo hoy para ya tocar algunos pasajes donde se basan aquellos que piensan que es en un momento distinto al que estamos estudiando. Pero hasta ahorita la única referencia que toman algunos para mencionar que el arrebatamiento es al final, acá donde aparece el regreso glorioso, es el de la trompeta que mencionamos y con el que estábamos terminando la semana pasada, la trompeta que escucharán solamente los creyentes y que anuncian que Cristo se acerca. Ya lo mencionamos, no llega a la tierra, nosotros somos arrebatados y nos encontramos con Él en las nubes. ¿Sí? No es un arrebatamiento donde nos vamos directamente hasta el cielo, que es la morada de Dios, sino que nos arrebata a donde Jesucristo llegó, que es en el área de la atmósfera, en las nubes. Ahí es donde nos encontramos con Él para ya no separarnos más, pero no desciende Él ni descendemos nosotros hasta la tierra. Nosotros ya entendimos aquí que en ese momento los muertos que en Cristo durmieron son levantados de la tumba y también son parte de este arrebatamiento. Pero los que estemos vivos en ese día, en ese momento, dice que no vamos a precederlos a ellos, no vamos a irnos después. Ellos primero se levantan porque están muertos, pero en lo que ellos van subiendo al aire, nosotros nos unimos a ellos para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos esta esperanza gloriosa porque nuestro Señor nos está preparando para lo que sigue. Y yo quisiera, para comenzar el capítulo 5, que pudiéramos notar lo que menciona el versículo 18 del capítulo 4, que tiene que ver con el conocimiento de estas cosas. Cuando usted y yo hemos entendido o hemos recibido la revelación, cuando hemos recibido la Escritura, se nos confirma que Cristo vendrá, porque ahí lo menciona, donde se nos confirma que los muertos en Cristo resucitarán para encontrarse con Él, porque ahí lo dice la palabra, donde menciona que nosotros, los que hayamos quedado, también seremos arrebatados juntamente con ellos, también aquí lo menciona. En ese contexto, hermanos, de conocer estas cosas, estas verdades, el Señor nos hace una exhortación en el verso 18. ¿Podemos leerlo todos juntos? Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué el Señor espera que nosotros tengamos esta información? Cuando estudiamos en Mateo nos dimos cuenta que tiene que ver con la mayordomía, cuando hablamos de la parábola del siervo malo y negligente. Tiene que ver con la mayordomía de las cosas que el Señor nos ha dejado para administrar antes de su regreso. Tiene que ver también con nuestra vigilancia en base a la parábola de las 10 vírgenes, el saber de la segunda venida, el saber del arrebatamiento, el estar conscientes de que somos parte de ese evento futuro, debe movernos a estar vigilantes, a estar preparados en la plenitud del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, el tener este conocimiento
es algo que nos debe motivar a los creyentes para alentarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Bueno, estamos en un mundo que cada vez está más difícil, cada vez está más complicado, cada vez está más oscuro. Mucha gente en este contexto moderno, contemporáneo que vivimos, no entienden todavía cómo Dios puede permitir todo esto. Sin embargo, en la Biblia encontramos que no se le está saliendo a Dios de control, más bien todo se sigue cumpliendo conforme a lo que los cristianos debemos estar en el mundo y tendremos aflicciones, pero la esperanza del regreso de Jesús y la esperanza del arrebatamiento de la iglesia debe ser una razón para alentarnos los unos a los otros. Porque no solamente se trata de alentar, según el verso 18, ¿con qué o cómo es que debemos alentarnos los unos a los otros? Con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo del arrebatamiento. Lo del arrebatamiento. Es un aliento para nosotros. Los cristianos que están sufriendo, los cristianos que están luchando, los cristianos que están sirviendo, en sus momentos de cansancio, en sus momentos de desesperanza, en sus momentos de dolor, deben alentarse con estas palabras: Cristo nos levantará, Cristo nos arrebatará, Cristo nos tomará de este mundo de sufrimiento para estar para siempre con el Señor. Vea cómo terminó el versículo 17. Es justamente esa frase: y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que alienta al cristiano. Mire, hermano, que esta parte es una teología que de pronto los cristianos nos olvidamos y tratamos de entender y de consolarnos pensando que todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra se va a terminar. Pero no siempre es así. A lo mejor usted está sufriendo una enfermedad y dice: yo sé que Dios me ama y me la va a quitar. Pero puede que no sea así. A lo mejor usted dice: yo soy un cristiano fiel y el Señor me va a permitir terminar mi vida en paz, lleno de bendiciones, con toda mi familia y sin ninguna necesidad. Pero puede que no sea así. Puede que no sea así. Porque lo que nos alienta no es el final, entre comillas, en la tierra, sino el principio de la eternidad, donde nunca nos separamos del Señor. Eso es lo que alienta al cristiano que tiene sus ojos puestos en la esperanza futura, la esperanza bienaventurada que menciona el Señor. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra no nos permitirán ser consolados con ninguna palabra. Piense, hermano, usted que tuviera una enfermedad terminal. A usted le han dicho que ya tiene poco tiempo de vida, y no solo eso, sino que este tiempo final es dolorosísimo. Y que alguien le diga: hermano, consuélese, usted ya se va a ir al cielo. ¿Le consuela eso? Piense en la respuesta. Porque si usted dice: no me consuela mucho, sus ojos siguen entre las nubes y la tierra. De verdad que es bien difícil que usted y yo lleguemos a ese punto de fe y esperanza donde digamos: el final es lo mejor para nosotros. Pero eso significa, o esto es la meta a la que el Señor espera que lleguemos. Es a lo que el Señor espera que lleguemos aquí en la tierra, a tener tal confianza que lo que nos consuele y nos anime es el final de este peregrinaje, pero el principio de la eternidad. Así que trate de ver dónde están ahorita todavía sus ojos y su corazón. En lo material, que tiene que ver con lo terrestre, o en lo espiritual, que tiene que ver con el cielo. Vamos a entrar al capítulo 5, hermanos. Si no hay una pregunta hasta aquí sobre lo que ya mencionamos del 13 al 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Vamos a tocar algunos versículos de estos más adelante cuando veamos de nuevo las otras posturas. Si no hay, vamos a entrar al capítulo 5, porque el capítulo 5, hermanos, es el que tiene más aplicación ahora. Sí, Habacuc. A ver, ¿qué han entendido otros? ¿Así? Los que no se vayan de plano ¿Porque no han sido salvos? ¿O todavía están igual que al principio? Han creído pero no son salvos, dice Arisberto.
¿Mande? Claro, o sea, si se han creído, ese es el único salvo. ¿Qué aprendimos o a qué concluimos, qué conclusión llegamos con la parábola de las 10 vírgenes? Alejandra. En control, la plenitud. El punto bíblico es que la determinación de quién era salvo y quién no, no va a ser en el arrebatamiento. O sea, va a ser muy difícil determinar, se quedó porque no era salvo. Porque la diferenciación real y definitiva es al final, cuando Jesucristo venga a juzgar. Ahí sí sabremos quién no era. Entonces, perderíamos tiempo tratando de definir si los que se quedaron eran o no salvos, porque nunca lo vamos a hacer. Lo que sí es que bíblicamente y en base a la parábola de las 10 vírgenes, y vamos a ver luego algunas otras cosas en Apocalipsis, estamos entendiendo que hay creyentes salvos que no van a ser arrebatados, porque no van a estar preparados para ese momento. Eso entendiendo en base a la parábola de las 10 vírgenes, donde mencionado ahí del reino de los cielos son las 10, pero 5 entraron a la boda y 5 se quedaron afuera. No dice como el del siervo malo que los que fueron echadas al lloro y crujir de dientes, solamente se perdieron ese momento, ¿sí? Y eso nos da referencia a nosotros de que habrá cristianos que son parte del reino, que por no estar preparados en la plenitud del Espíritu, se van a perder el momento del encuentro, no la unidad eterna con Cristo, sino el momento del encuentro, ¿verdad? ¿Sí, Habacuc? Nos metemos porque eso hace más interesante los estudios, ¿no? Vamos a entrar ahí. Sí, vamos a entrar y lo vamos a ver más detallado. Espero que nos alcance hoy, si no lo será unas semanas más adelante. Hermano Antonio y luego hermano Néstor. Bien, entonces está en la misma postura de que habrá creyentes que se quedarán. ¿Sí? Néstor. Bien, ahorita vamos a hacer referencia a estos versículos donde el Señor asegura que seremos salvos de la ira de Dios, en el que está haciendo referencia a las copas del aire, es decir, a la parte final de la gran tribulación. Sí, hermano. Y dice, son salido de la gran tribulación. Vamos a tocar ese punto. Ahorita no, porque vamos a llegar al momento. Pero sí hay algunas referencias donde está hablando, y son las que toman aquellos que dicen que el arrebatamiento va a ser a la mitad. Precisamente ese es uno de ellos, que lo vamos a ver en su momento, que está hablando de que algunos ya van a estar en el cielo. Incluso la referencia de que fueron emblanquecidas sus ropas en la sangre está haciendo referencia a esos que salieron de la gran tribulación. Vamos a llegar a ese punto en su momento. ¿Sí, Habacuc? Sí, está bien. Si viene más adelante, la respondemos adelante.
Oh, sí, definitivamente. Es una teología extraña la de Habacuc, pero es cierto. Le conviene morirse antes de quedarse, definitivamente. Si no, no suicidarse, ¿eh? Porque un verdadero creyente, también ese es un tema para otro estudio, ¿verdad? ¿Los cristianos pueden llegar a suicidarse? Sí, Enrique. Sí, vamos a ver, vamos a entrar a ese punto, porque vamos a entrar, cuando salgamos del arrebatamiento, vamos a seguir estudiando los que quedan. No creo que ya se acabó, por si alguno de ustedes se queda, para que sepa lo que va a suceder y esté preparado también. Lo cierto, hermanos, es que en todos los pasajes donde hace referencia a la segunda venida de Jesús, y en varias parábolas, como las que vimos de Mateo 24 y 25, la advertencia a los cristianos, no al mundo sin Cristo, a los cristianos es: vigilen, velen, para que no sean sorprendidos. ¿Por qué nos advierte eso a los cristianos si todos vamos a ser arrebatados? Entonces es algo en lo que uno debe, ¿cómo se dice cuando uno, esa palabra? Bueno, discierne. no tiene que algunos cristianos se podrán quedar, porque si no, ¿por qué tantas advertencias? Finalmente, si los salvos van a ser arrebatados, si todos, pues ahora sí que como dijo el siervo malo, pues emborrachémonos, maltratemos a los demás, al cabo nos vamos a ir. Pero es donde dice el Señor: cuidado, porque lo que sale de ti en este tiempo de espera manifiesta lo que va a suceder contigo en ese punto, no al final. En el punto comienza la tribulación y Cristo arrebata a su iglesia. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir contestando todo esto porque lo vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos al capítulo 5, según 1 Tesalonicenses. Aquí viene la aplicación para nosotros, hermanos. Una vez más importante, el arrebatamiento es un hecho. No estamos estudiando si eso no es un hecho. Si usted no cree en el arrebatamiento, no le crea a la Biblia, porque la Biblia menciona, afirma que el pueblo de Dios será arrebatado. Eso no está en discusión. Aquí lo que aplica para nosotros es que, si ya es un hecho, ¿qué tengo que vivir yo en este tiempo en la espera? Vamos a empezar el capítulo 5. Dice el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque ya nos quedó claro aún a nosotros que nadie sabe. Una de las cosas que vimos en las generalidades de estos estudios fue que el día y la hora nadie lo sabe. Así que no tenemos que hablar de nuevo de los tiempos y las fechas. Ya sabemos que no lo sabemos. Por eso dice el verso 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Déjeme hacer otra pausa aquí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del día del Señor? De todo el proceso. Acuérdese, cuando hablamos de la venida en nuestro lenguaje cotidiano, cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando de todo ese proceso, no de un día en particular. Sí, la Biblia, y lo veremos también en Daniel, me parece que lo menciona, el día del Señor grande y temible, sí es el final. Pero cuando está hablando de la referencia de la segunda venida o de esos tiempos que menciona como el día del Señor, está hablando de todo el evento que comienza justo en el arrebatamiento de la iglesia y termina cuando Jesucristo viene en su manifestación gloriosa. Entonces dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A quién se lo está diciendo? De nuevo tenemos que darnos cuenta, a los creyentes. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Significa que nos sorprenderá. Ese es el punto, que va a ser sorpresivo, no esperado. Nadie, ningún cristiano, incluso el más espiritual, va a poder decir: esta noche viene. Porque a todos nos va a sorprender. ¿Y cómo llega un ladrón en la noche a la casa? No manda un mensaje, ¿verdad? Espérenme a las 12:30, estoy ahí. Llega, nadie lo estamos esperando. Entonces, la situación o el contexto donde estaremos desprevenidos, por así decirlo, lo menciona con un poquito más de detalle el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí sí está hablando el Señor
de que va a llegar un momento donde pareciera que hay como un lapso de paz en el mundo y de seguridad. Esto, de hecho, cuando vamos a verlo más adelante cuando estudiemos y alcanzamos hoy 2 Tesalonicenses y después Apocalipsis, pero llega un punto donde a través del anticristo hay una aparente paz y armonía internacional en el mundo. Cuando venga el tiempo de paz y seguridad, vendrá sobre el mundo destrucción repentina. La referencia en el versículo 3 no es directamente al momento del arrebatamiento, sino al principio de la gran tribulación, que es en el punto donde la iglesia es arrebatada. Llegará un momento de paz y tranquilidad, pero entonces vendrá destrucción repentina, y luego menciona de nuevo como los dolores a la muerte ¿cómo es esto? Que van creciendo en intensidad. ¿Sí? De repente está bien, está todo tranquilo, y de repente empieza esto y más intenso y más fuerte y más grande. Es el punto donde la tribulación comienza. Comienza en un punto de paz y armonía, porque incluso se habla de una firma de un tratado de paz internacional, donde el anticristo está involucrado. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los pasajes que lo menciona, pero es donde todos pensamos ya todo está tranquilo, y de repente va a empezar todo el proceso de la tribulación, creciendo en intensidad. Es la referencia del versículo 3, y dice al final que no escaparán. No escaparán de la destrucción repentina. También hay que notar ese punto, es una destrucción repentina que va creciendo en intensidad. Versículo 4, más ustedes, ok, eso es para los que no se van en el arrebatamiento, para los no creyentes. Y luego nuevamente menciona para nosotros, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Sí nos va a sorprender, pero no como ladrón. Hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo le sorprende a usted si a las 2 de la mañana entra un ladrón a su casa? ¿Y cómo le sorprende si a las 2 de la mañana llega un ser muy querido de usted de otra ciudad y llega a su casa? ¿Son las mismas sorpresas? Son sorpresas, ¿no? Pero no son iguales. Entonces, cuando el Señor hace referencia a que nosotros que andamos en luz, no seremos sorprendidos por el Señor como ladrón, está hablando de que no será una sorpresa dolorosa, incómoda o molesta. Va a ser diferente, pero igual será una sorpresa. Dice, ustedes no están en tinieblas. Entonces la venida del Señor Jesús no va a tomarnos desprevenidos en un mal momento. Será en un buen momento. Ahora es bien importante notar una vez más que está hablando de nuestro estilo de vida. Están en tinieblas, no están en tinieblas, no estamos en la oscuridad. Y créame, hermano, que no está hablando solamente de la verdad que nos da luz, o sea, yo ya creo la verdad, entonces no estoy en oscuridad. La Biblia menciona, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, que andar en luz es andar en comunión con todos los cristianos. El que está en luz, como Él está en luz, tiene comunión con el Señor. Entonces ahí también, si usted está fuera de la comunión, no está en la luz. Eso lo dice el Señor, 1 de Juan capítulo 1. También habla de las tinieblas como las cosas del mundo que contaminan. En Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces las tinieblas también hacen referencia a las cosas malas que estamos disfrutando o que están disfrutando los seres humanos. El Señor está haciendo referencia a que a los que no sorprenderá como ladrón son a los que no están en las tinieblas, porque están en la luz. Verso 5, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí está hablando de identidad, amados hermanos. La identidad de un verdadero cristiano es andar en la luz. No se trata de que el cristiano tiene que andar en la luz. Es parte de su naturaleza. El cristiano anda en la luz. El no cristiano anda en las tinieblas. De nuevo tenemos que hablar de los que están en el punto medio, donde será la pregunta, quizá la más preguntada que haya subido hacia Dios, ¿no? ¿Fue o no salvo esa persona? ¿Es o no salvo aquel que levanta su mano, que confiesa a Cristo Señor, pero que su vida continúa en las tinieblas?
¿Es o no fue cristiano aquel que comentó y que incluso vimos destellos de santidad del Espíritu en sus vidas y de pronto los vemos en las tinieblas? El punto, hermano, es que aquellos que en el momento o en el contexto de la venida de Jesús o del arrebatamiento, en ese momento nuestras vidas andarán en tinieblas. Si somos hijos de luz, andamos en luz. Estamos en el día. No seremos sorprendidos por Jesús como si fuera un ladrón que nos toma desprevenidos. Pero sí, hermanos, hay una advertencia en el versículo 6 que tiene que ver con esto de ser del día, ser hijos del día y de la luz, y de no andar en tinieblas. Dice el versículo 6, por tanto, aquí está lo práctico, porque aquí, hermanos, se supone que usted y yo estamos oyendo la palabra de Dios y estamos entre que soy de luz o soy de las tinieblas, ¿no? No de que tenga dudas, sino de que tiene que decir, yo estoy de este lado. Estoy en la parte oscura, estoy en la parte alumbrada. Entonces viene una conclusión. Por tanto, si usted es hijo de luz, si usted no está en tinieblas, entonces no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces aquí está el efecto de los que están en la luz. Si nuestro estilo de vida en cuanto a la relación con Dios y a nuestra vida en el mundo está más relacionado con los que están durmiendo que con los que están velando y siendo sobrios, entonces sí podemos ser sorprendidos negativamente por el regreso de Jesús. La marca más importante del creyente, hermano, es un nuevo nacimiento. Yo creo que eso nunca lo hemos puesto en duda. Solamente que hemos como encerrado el nuevo nacimiento a un evento en el pasado. Y el nuevo nacimiento es un evento, y los que han estudiado Sígueme, cuando hablamos de salvación vimos que es un evento pasado, presente y futuro. Sucedió el momento de salvación en el pasado, pero es presente porque tiene sus efectos en la vida cotidiana, y es futuro porque hay un final para este proceso, porque viene finalmente la eternidad. Entonces lo mismo para nosotros. Si en verdad nacimos de nuevo, nosotros debiéramos andar en luz todo el tiempo, porque ya somos hijos de la luz. Pero es obvio, hermano, que aún en el siglo I había personas que decían ser de la luz, que decían ser creyentes o hijos de Dios, pero cuyas vidas estaban demostrando otra cosa. Y en el versículo 6 no está hablando específicamente de los pecados o de la vida mundana en la que podemos estar envueltos. Está hablando de nuevo de lo que habló la parábola de las 10 vírgenes. Si estamos preparados y esperando, porque por tanto no durmamos como los otros que están dormidos ignorando que Cristo viene pronto. Por el contrario, velamos y somos sobrios. Yo quisiera, si algunos de ustedes pudieran interpretar en la práctica, siglo XXI, año 2013, ¿qué significa que usted esté velando y siendo sobrio? No diga, bueno, mejor no digo que no diga, dígame lo que usted piensa. ¿Qué significa que estamos velando y siendo sobrios porque somos del día? Somos hijos de la luz. ¿Significa que nunca duermen los cristianos? Mire las ojeras. No son buenos, no es bueno no dormir, ¿verdad? Sobrio solo significa que no nos emborrachemos. ¿Qué significa que velemos y seamos sobrios? Porque estamos cerca del final. Bien, ahí cuando hablamos de sobriedad estamos hablando de agarrar las cosas con seriedad. ¿Qué cosas? Todas las que tienen que ver no solo con Dios, así en general, sino con este asunto. Este es el asunto que Pablo está tratando, hermano, con los cristianos. Ser sobrio es tratarlo con seriedad. Estás tomando en serio el hecho de que Jesucristo viene, el hecho de que tú eres un hijo de luz y el hecho de que tú no estás en tinieblas. O sea, es algo que estamos tomando en serio. Porque los cristianos nos disculpamos bastante, nos justificamos bastante diciendo que no somos perfectos, que hasta que nos muramos y nos vamos disculpando y perdonando nuestra vida pecaminosa y de oscuridad. Y el Señor jamás, amados hermanos, jamás ha disculpado un solo pecado en la vida del ser humano, jamás. Jamás dijo con un pecadito yo te salvo,
o con ese pecado puedes entrar. No, siempre ha dicho, tus pecados me separan y yo pagué por todos tus pecados y yo ya pagué por ellos, yo espero que tú te arrepientas de todos ellos. Ser sobrio, hermano, es estar bien consciente de que Cristo viene. Sobrio es tomar bien en serio mi santidad en el mundo. Ser una persona sobria con respecto al regreso de Jesús es estar al tanto de que en cualquier momento puedo ser arrebatado y por lo tanto debo estar bien con respecto al encargo que me dio para cuando Él venga. Eso es estar sobrio. Y estar velando, bueno, pues velar, hermano, es que no nos descuidemos. Estar con los ojos abiertos cuando todos los demás están con los ojos cerrados. Es estar observando las señales, es estar observando los tiempos, es estar observando y escudriñando las Escrituras. Velar significa que le inviertas tiempo a lo importante cuando pudieras mejor invertirlo en tu descanso o en tu reposo. Los cristianos que están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo no están durmiendo como todos los demás seres humanos. En este tiempo están bien atentos a todo lo que está sucediendo, a todo lo que está sucediendo. Más que nunca los cristianos de hoy deberíamos escuchar noticias internacionales también y leer los periódicos. Más que nunca, porque eso es estar velando y en esa información es estar orando. Es estar orando lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, los bombazos de Boston. Para muchos es otro atentado criminal, pero para mucha gente más cercana de seguro es un llamado de Dios. Y para los cristianos que estamos tratando de conectar todo lo que está pasando en el mundo, es una advertencia a estar preparado. No solo es Cristo viene más pronto, porque luego es lo que decimos, ¿verdad? No, ahora sí Cristo va a venir. He oído varios cuando oímos así las cosas tremendas, terremotos, ahora sí Cristo viene. Pero eso no es lo que Dios quiere, que digamos, ahora sí Cristo viene. Es que vivamos como que Cristo viene. ¿Y eso qué implicaría? Estarle compartiendo el evangelio a más gente, estar cuidando más mi santidad, estar invirtiendo más de mi vida en la oración, en la proclamación y en las cosas del reino, porque Cristo viene. Entonces habría un estilo de vida diferente. Y la Biblia lo menciona, andar en la luz, vivir en la luz. Versículo 7, en relación con lo de dormir o velar, dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es la parte de la oscuridad. No quisieron recibir a la luz que fue Jesús porque amaron más las tinieblas que la luz. Y los que andan en tinieblas disfrutan más de las obras de las tinieblas, de lo que se hace en lo oculto, de lo que se hace en donde se supone que nadie puede ver. Pero nosotros, dice el versículo 8, fíjese otra vez, un pero ahí, ¿no? O sea, está contrastando el estilo de vida de las personas en el tiempo del arrebatamiento. Porque al Señor le interesa, hermano, que usted esté bien seguro, no por lo que cree en su mente, no hablo de la fe real, sino de lo que cree aquí, sino de lo que observa en su vida como efectos de la fe verdadera. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y aquí viene la descripción práctica, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Referencia a la armadura de Dios, ¿no? Que es lo que se ve en la vida de un cristiano. No es lo que dice, sino lo que se ve. Si usted viera a un soldado, inmediatamente sabría que es un soldado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trae el uniforme. Entonces, andar en la luz es que en cuanto alguien nos ve, identifica que somos de la luz, porque ven nuestra vida. Justicia, amor, esperanza, y lo que menciona también Efesios 6, toda la armadura de Dios, que es lo que nos permite ser identificados. No solo que yo sé que soy un cristiano, sino que el mundo lo ve en mi vida. Y la razón por la que la vida del cristiano resplandece en este tiempo está en el versículo 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 8 y 9, referencia a la tribulación, ¿sí? Estamos o somos de la luz, andamos como de la luz, vestidos con la armadura, porque Dios no nos ha puesto en la tierra para que participemos de la tribulación. No nos ha puesto aquí para que nosotros recibamos la ira de Dios. ¿Para qué nos ha puesto aquí? Versículo 9.
Muy bien, ¿de cuál salvación está hablando? ¿De la tuya o de la de aquellos? La de aquellos, porque les está hablando a personas ya creyentes, hermanos. Nosotros estamos aquí en la tierra no para pasar por la tribulación, sino precisamente para que en lugar de pasar por la tribulación, le demos salvación a los que van caminando hacia el momento de la ira de Dios. Para eso estamos aquí. Está la referencia a nuestra misión, a la gran comisión. Hemos sido puestos en la tierra como creyentes para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que vivir de día y estar velando y sobrios es estar alcanzando a las personas para salvación. Tenemos que ser conscientes de eso. Y dice el verso 10, una referencia de nuevo para quienes creemos que algunos cristianos se van a quedar. Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos. ¿De quién habló que estaban velando? Los que andan en la luz, ¿no? O que durmamos, ¿de quién habló de los que estaban durmiendo? De los demás. Ya sea que velemos o que estemos descuidados, ¿qué? ¿Qué dice el verso 10? Entonces sí, algunos no aceptan este versículo como una evidencia, hermanos, pero entonces ¿a qué se está refiriendo? Porque primero hizo referencia a los que están durmiendo, no están preparados, y a los que están sobrios. Pero luego dice, ya sea que estés entre los dormidos o entre los que están velando, sepas que vas a vivir con Él. Nuevamente hay una diferenciación que me parece a mí que sí nos da confirmación de que algunos se pueden quedar. Esa puede ser otra aplicación. Aunque aquí en el contexto ha mencionado durmiendo en este momento como los que están durmiendo por no estar preparados. Aunque sí viene hablando, pero más atrás, de los que durmieron en el Señor. La referencia más directa es a aquellos que están durmiendo mientras deberían estar velando. Entonces esta puede ser otra referencia que debería confirmarle usted. Una posibilidad tremenda para el cristiano de no irse en el arrebatamiento. Y de nuevo mire cómo termina este momento, porque Pablo después ya empieza a dar muchos saludos a sus hermanos en la iglesia, pero ahí termina Pablo de nuevo con una exhortación. Por lo cual, o sea, de nuevo está hablando del tiempo del fin y del arrebatamiento y de que algunos se van a quedar y todo eso, y dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Hermanos, nuestro papel en la tierra es salvar a la gente que está sin Cristo. Pero como Cristo viene pronto y algunos serán arrebatados, también la iglesia toma un papel, no solamente, verso 18 del capítulo 4, de alentarnos en los momentos difíciles y en las circunstancias adversas, también animarnos y edificarnos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos están durmiendo. Entonces, la referencia a animarse es a devolverle vida a quien no la tiene. También nos rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles. En el contexto, hermanos, de un pueblo de Dios que duerme. Nuestro papel también es despertarlos, porque Cristo viene. Imagínense, hermano, que Cristo avisara 15 minutos antes que va a venir, pero que usted tiene a su esposo amado, tal vez ya no está tan guapo, pero amado, y Cristo avisa y él no oye porque está dormido, pero usted estaba velando porque Cristo podía venir esa noche y le dice, Señor, voy en 15 minutos. ¿Qué haría? Así como que se sale de la cama para que su esposo no sienta cuando usted sea arrebatado. ¿Qué haría? Un sacudón fuerte, ¿no? Cuando el Señor está diciendo ahí animarse, está invitándonos a pasarle nuestra alma a otro. Tenemos que estar advirtiéndole a los cristianos y edificándolos. ¿Por qué, hermano? Es que si nosotros no estamos edificándonos, nuestra luz y nuestro mensaje de que Cristo viene no tiene fortaleza. Entonces, mientras esperamos el regreso de Jesús, tenemos que estar animando a otros y edificando a otros, porque necesitan ser mensajeros y necesitan ser luz y necesitan ser también de los que proclaman
No solo que Cristo ama, hermanos, ahora el anuncio sí debe estar enfocado también a que Cristo viene otra vez. ¿Por qué es importante entonces el estar juntos? Hebreos 10, 23 al 25, hermanos, es un pasaje muy parecido a este versículo 11, donde mencionaba yo desde el miércoles que el Señor dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, hermano, yo no sé si usted puede tomar esa palabra, pero es bien importante congregarse, porque necesitamos alentarnos, edificarnos, necesitamos despertarnos unos a otros, y es en nuestra vida en comunidad donde lo estamos haciendo. No para estar aquí encerrados esperando a Cristo. Aquí nos acudimos, aquí nos exhortamos y nos despertamos porque el mundo tiene que esperar a Jesús. Entonces eso es bien importante, el trabajo de la iglesia en sí misma, de motivarse, alentarse, porque Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Cristo viene muy pronto y la iglesia debe estar preparada, porque el encuentro planeado de Jesús con su iglesia, a lo que él llama la boda, es ahí en el arrebatamiento. Es ahí en el arrebatamiento. Y entonces usted y yo tenemos que estar bien seguros, no si nos vamos a ir al cielo al final de la historia, sino seremos arrebatados cuando Cristo venga. Debe haber una seguridad en nuestras vidas. Y yo creo que es tiempo de no basarla en el hecho de que soy salvo y Él me prometió. Porque usted y yo estamos viendo que Él cuando prometió habló de la eternidad. Pero si hay una posibilidad de que usted se quede a la gran tribulación, yo creo que más deberíamos animarnos y preocuparnos incluso por estar viviendo como vive uno que espera el regreso de Jesús. Porque si no, hermanos, el creer lo otro es lo que nos ha hecho cristianos así como muy relajados. Al cabo ya me voy a ir al cielo, y al cabo yo me voy a ir en el arrebatamiento, porque todos los salvos se van a ir. Ahora yo le invito a buscar en su Biblia alguna aseveración donde dice que todos los salvos se van a ir, porque en los pasajes que estamos estudiando hace esa diferenciación aún entre los cristianos, entre los preparados y los no preparados. Eso debe decir algo, eso debe decirnos algo a nosotros. Entonces es importante hasta ahorita que podamos determinar que ya vimos que hay señales previas que ya están cumpliéndose. De hecho, mañana voy a dar yo 2 conferencias allá en el taller de Tu Iglesia Puede Cambiar al Mundo, donde vamos a ver algunas informaciones del Evangelio llegando a todas las lenguas. Y es impresionante, ya lo mencionamos, pero se supone que la única que no ha sucedido es la que el Evangelio será escuchado en todas las etnias de la tierra. Se supone, para que empiece, o para que venga el arrebatamiento y empiece la gran tribulación. Estamos muy cerca, amados hermanos, estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. No del fin del mundo, pero sí del arrebatamiento de la iglesia. Y si yo estoy en lo correcto y estoy entendiendo bien la Biblia, y algunos creyentes se pueden quedar, corremos el riesgo de pasar por ese tiempo tan feo, tan fuerte y difícil, que no hubo nunca uno igual ni habrá otro después, que la Biblia llama gran tribulación. Todavía tenemos que estudiar otros pasajes del arrebatamiento para que luego entremos al estudio de la gran tribulación. Pero hermanos, vamos poniéndonos a cuentas, porque yo sé que ya lo dije, pero puede ser que el otro viernes ya no estemos aquí. Entonces, estemos preparados. Voy a orar, voy a invitarle a cerrar sus ojos. Amado Dios, una vez más concluimos otra parte de estos estudios, y mi oración, Señor, ha sido que tu Espíritu Santo nos esté alertando, nos esté despertando y nos esté revelando la verdad que nos hará vivir como debemos y asegurar no solo que somos tus hijos, sino que estamos aquí con una misión y una comisión extraordinaria e importante. Por favor, despierta el corazón de tu iglesia, anímala, Señor, avívala, edifícanos todavía más. Muévenos para alentarnos y animarnos los unos a los otros, para estar fieles, para estar firmes y constantes, creciendo en la obra tuya siempre. Amado Señor, te pido que cuando tú vengas, gran parte de tu iglesia en este lugar
sea arrebatada. Te pido por favor que tú hagas la obra en nosotros. Y si en esta noche alguna persona no tiene ni siquiera la seguridad de ser salvo, pues permite que el conocimiento de estas cosas le lleve a desear esa comunión contigo que le daría la salvación gratuita. Te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Siga, si usted tiene otros libros, está leyendo otros pasajes de la Biblia, hermano, apunte. Sus comentarios van a enriquecer todo esto. Sus dudas o sus opiniones distintas también pueden enriquecerlo. Vamos a ir a la Biblia y dejemos que la Biblia nos responda, y al final, si hay cosas no claras, usted tendrá que tomar una decisión, y eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Y si en la decisión que toma hay menos pérdidas, pues qué mejor, porque usted puede tomar una decisión a favor de la Biblia o de algún pasaje de la Biblia que le pueda correr el riesgo de alguna pérdida, no de la salvación, pero sí de otras cosas. Entonces esa es la intención de estos estudios. Vamos a ofrendar, porque, bueno, mientras estamos aquí, el Señor nos ha invitado a ser los que sostengamos su obra con los recursos que le pertenecen y que Él da a través de nosotros. Dijo el rey David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.